Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se conectan, ¿no? Y que nos ven a través del video para participar de esta cuarta sesión de nuestro curso de Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, con la clase que hoy corresponde a ver que tiene que ver con el Antiguo Egipto, aunque como dije en un principio, hay tantas cosas que ver allí, eh, que se requiere mucho tiempo, ¿no? Estudiar sobre el Antiguo Egipto, los cananeos, ¿no? Los babilonios y otras culturas importantes que estaban cuando encontramos el relato bíblico que, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés fue escribiendo en su tiempo, en su momento. Estamos hablando por allá, por el año 1200, 1400 antes de Cristo, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un trasfondo allí que hay que tener presente, ¿ya? Miren, hoy tengo tengo dos diapositivas que vamos a conversar como resumen, ¿no? De la lección número 4 y después vamos a ver las preguntas. Y en este resumen gatuno, junto a nuestra hermana Sarita que nos acompaña ahí con su regalón, vamos a adentrarnos a esta cultura egipcia y también vamos a ver un poquito el tema de los cananeos, algo interesante que aparece allí, ¿ya? Ok, voy a compartir aquí la pantalla para que vayamos viendo algunas cositas y conversando al respecto. Bien, ya. Muy bien. Lo primero, en la lección se comienza haciendo una referencia hacia lo que fue el Imperio Egipcio, ¿no es cierto? Se hace un breve detalle de las dinastías que aparecen allí, de los tiempos, ¿no? Siglo, está hablando del año 2000, 3000, 4000 antes de Cristo, y con el Alto, el Bajo Egipto, se hace mención también acerca de su religión, parte de su religión, un poquito de su estructura, ¿no es cierto? Todo muy breve, todo muy breve. Pero lo importante es que cuando uno va al texto bíblico para adentrarse sobre todo en el Pentateuco, y no solamente en el Pentateuco, sino que como vamos a ver también en todo el Antiguo Testamento, incluso llega al Nuevo Testamento, hay ciertas cosas que son importantes tenerlas presentes para entender lo que estamos leyendo, y eso se va a entender de manera apropiada en la medida que entendamos el contexto, ¿ya? Y cuando hablamos de Egipto, es importante tener presente el contexto religioso de Egipto. Yo no voy a pasar acá, no voy a repasar el tema de las dinastías, de la vida cultural, sino que me voy a detener específicamente porque es el relato que está en el texto bíblico que muchas veces hace mención a las plagas, ¿no? A las 10 plagas que encontramos en el libro de Éxodo, ¿ya? Y esas 10 plagas responden específicamente a un tema religioso egipcio. Pero para entender el tema religioso de egipcio respecto a por qué se dieron estas plagas, hay que entender justamente su visión, su cosmovisión religiosa de lo que era la vida. En la lección, ustedes eh, leyeron que se hablan de ciertos dioses domésticos y dioses cósmicos, ¿no? En la cultura egipcia. Y en realidad los egipcios en algunas ocasiones tenían la comunión, podríamos decir, de los egipcios, del pueblo, en algunos ritos movidos por alguna divinidad como el dios Atón, ¿no? Que era el dios al sol, o cuando moría alguien que tiene que ver con Ra, que los convocaba, pero cotidianamente los egipcios daban pleitesía, rendían adoración a dioses cotidianos, ¿no? A dioses locales, a dioses que estaban allí en la vida misma de lo que era la vida egipcia, ¿no? La mosca, la rana, el río, el agua, los toros, un montón de divinidades que tenían, ¿no? Entonces, cuando se habla de los
las 10 plagas, esas 10 plagas están en ese contexto religioso egipcio. Y de eso yo quiero que veamos algunas cosas a continuación, ¿ya? Miren, aquí tengo dos cuadros. Adivinen qué es lo que hay detrás de esto, las líneas verdes, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esas líneas verdes, de estas imágenes verdes? Bueno, están las 10 plagas. Vamos a ver cómo se hace la relación de la plaga, la descripción bíblica, la deidad egipcia, ¿no? A quienes veneraban y el sentido religioso, ¿no? que nos entrega eh, la Biblia para entender por qué esas plagas se mencionan y en razón de qué es que el poder de Dios estaba allí manifestándose, ¿no? Entonces, las plagas están dadas dentro del contexto religioso del imperio egipcio para entenderlas mejor, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, cuando se convierte el agua en sangre, y específicamente el agua del río Nilo, ¿ya? Y en el río Nilo tenían a este dios llamado Api, y Api era el que tenía el control sobre el río Nilo. Entonces, em, cuando vemos esto, estamos viendo cómo Dios o Yahvé se manifiesta con el poder, con el control, con el dominio de él sobre la fuente de vida egipcia, porque el Nilo para los egipcios era la fuente de vida, era realmente la sangre que le daba vida al imperio egipcio, el río Nilo. No, todo venía de ahí. Tanto el tráfico, un montón de cosas, ¿no? Pero especialmente para ellos simbolizaba la vida, ¿ya? La fuente de vida. Y se convierte esta agua en sangre justamente porque Dios manifiesta también su poder, su control sobre eh, esta divinidad, ¿no? que tenían los egipcios llamada Api, que era el dios del río Nilo. En segundo lugar, tenemos a las ranas, ¿ya? Y las ranas tenían también un dios que se llamaba Eket, que era la diosa de la fertilidad que tenía una cara de rana. Una cara de rana, ¿no? Como, no sé, bueno, así era la cosa, ¿no? Una cara de rana. Entonces, ¿cuál era la idea que había detrás de esto? Era que la abundancia de ranas se convierte en plaga, ridiculizando justamente a esta diosa, ¿no? Que en el fondo Dios como que eh, decía, no, eh, realmente tienen a esta diosa Eket que tiene que ver con la fertilidad, por eso salieron tantas ranitas, y eso produjo que hubiera un olor tremendo, nauseabundo, una molestia, ¿no? Con la plaga de rana, diciendo, bueno, Dios es el que tiene el control de la vida, Él da, Él también quita, ¿no? En tercer lugar están los piojos y los mosquitos, que este responde a esta deidad que tenían los egipcios, que era Geb, que era el dios de la tierra, ¿no? Porque ahí en la tierra estaban los piojos, estaban los mosquitos, que, bueno, eh, le hicieron la vida imposible a los egipcios, ¿no? Y eso tiene que ver con la impureza de la tierra, que esto lleva a manifestar cómo Dios vuelve la pureza de ellos en impureza, ¿ya? Rápidamente estoy en esto. Después están las moscas, ¿no? Y las moscas tienen otro dios, que era el dios Uchit, que era la diosa de los insectos, ¿no? que tenían los egipcios. Y los egipcios, como digo, tenían muchos dioses caseros. Y con esto Dios estaba diciendo, tengo el control de todo ello, si quiero lo destruyo, etcétera, etcétera. Y aquí están las moscas, donde los dioses no protegen de la corrupción y el caos, porque Dios tiene el control, ¿no? Porque Él envía, ¿no? Él gobierna, Él controla todo. Después está la muerte del ganado. Y aquí estaba el dios Apis y el dios Ator, que eran deidades hacia estos animales, ¿no? Deidades bovinas, como dice allí. Y murió el ganado, ¿no? Indicando que Dios estaba dando un golpe fuerte
a la fertilidad y a la fuerza, ¿no? que tenían los egipcios a través de estos animales. Y después la sexta plaga tiene que ver con la úlcera, donde esto ataca al faraón, eh, porque el faraón era considerado un dios, ¿no? El faraón era la divinidad con la que se relacionaba el pueblo egipto. Entonces, Dios aquí se muestra que ni el faraón ni sus sacerdotes son invulnerables, sino que Dios los puede tocar. De hecho, el texto bíblico que Dios también endurecía el corazón al faraón, ¿no? La número 7 es el granizo y el fuego, que está relacionado con esta deidad que es la diosa Shu y Nut, ¿no? Que tienen que ver con los dioses del cielo, ¿no? Con estas divinidades que los egipcios adoraban mucho también, ¿no? Y el cielo, que debía proteger a los egipcios, se convierte en un instrumento de destrucción para los mismos egipcios, porque ellos cada día ofrecían sacrificios a estas divinidades para pedir su cuidado, su protección, su prosperidad, ¿ya? Después está el número 8, la langosta, que apuntaba hacia el dios Min, que era el dios de la vegetación, y ahí se destruyen las cosechas. Por lo tanto, la fertilidad agrícola queda arrasada porque Dios tiene el control, Dios tiene el poder sobre todas las cosas, ¿ya? En la 9 están las tinieblas, ¿no? Que obviamente era una manifestación divina hacia el control, el poder, ¿no? Y la autoridad que tenían sobre este dios, los egipcios, que era el dios Ra, que era el dios del sol, ¿no? También Atón, depende de la dinastía egipcia, no si es la primera, segunda, tercera dinastía, pero acá estamos en la segunda, tercera dinastía. Entonces, tenía que ver con que se estaba apuntando a la oscuridad de Egipto y eso hacía notar que Dios vence a este Dios supremo de los egipcios, volviendo el día en tinieblas. Ya no veían a su divinidad que los cuidaba. Por último, está la muerte de los primogénitos, que este era un ataque directo a la legitimidad divina del faraón, porque el faraón era considerado un dios. Y por lo tanto, su dinastía también estaba bajo el dominio, el control de Dios, aunque el faraón fuera muy grande, muy poderoso, pero Dios no tenía el control de todas las cosas. Entonces, estas plagas que vemos en Éxodo están en ese contexto religioso que tenía el pueblo egipcio y que hay que verlo desde esa perspectiva para entender por qué las ranas, por qué los piojos, por qué las moscas, ¿no? ¿Por qué la úlcera? ¿Por qué los granizos? ¿Por qué las tinieblas? Todo esto que aparece acá, ¿no? En ese contexto, estas divinidades locales, cotidianas que tenían los egipcios y que Dios se manifiesta con ellos, que tiene el poder, el control y aún él domina el corazón del faraón para que al final sean liberados los hebreos de toda esta esclavitud de divinidades. Bien, ok. Eso respecto al tema de Egipto, ¿no? Que hay que considerar siempre el contexto. En este caso estamos viendo el contexto religioso, pero también está el político, está el cultural y también puede ser el económico, ¿no? Que hay que considerar cuando uno está leyendo el texto del Antiguo Testamento. Pero también quiero que veamos ahora algo respecto a los cananeos, ¿no? Porque estar allí y todas estas comunidades que se mencionan en el Antiguo Testamento, los amorreos, los eteos, los geteos, tienen que ver con Canaán. Respecto a ellos, este término Canaán, ¿no? Porque la tierra prometida era ir hacia Canaán. De hecho, hay coros que hablan, caminando voy hacia Canaán, ¿no? Y Canaán era una cultura totalmente idólatra, nada que ver con lo que uno entiende de esta tierra que fluye leche y miel como una gran bendición, cuando en el fondo estaba lleno de Dios. Era terrible lo que pasaba allí, era tremendo como momento. Entonces, Canaán es una palabra que viene de
Canani, ¿no? Que se traduce como mercader, porque allí había mucho movimiento comercial en ese lugar. Y a los mercaderes se les llama Canani, y de ahí viene el nombre de Canaán o los canaanitas, ¿no? Recuerden que, según el relato bíblico, Cam, uno de los hijos de Noé, iba a tener descendencia y que ahí también se iban a asentar en estos lugares para llamarse posteriormente los cananitas, ¿no? Aunque no hay que relacionar eh, única y exclusivamente a Can como aquel que va a originar el tema de los cananitas, no, no. Ellos se insertan en esta cultura, ¿no? Sumeria, donde van a estar obrando allí conforme a lo que Dios va a ir mostrando en su revelación, ¿ya? Y a través de los pactos que va hablando a Abraham, a Moisés, a David, etcétera, ¿ya? Entonces, en el año 2000 antes de Cristo, los cananitas eh, se van a ubicar acá, está abajo, ¿no? Aún en esos lugares cierto dominio egipcio, pero los sumerios son los que también iban a estar allí muy presentes en su cultura, ¿no? En todo lo que implicaba este mover, este hacer de los sumerios en ese tiempo, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo. ¿Ya? Y ustedes en el texto bíblico del Antiguo Testamento, ya desde Génesis en adelante, empiezan a leer en varias ocasiones a los cananitas, ¿no? Se menciona muchas veces Canaán. Y es importante tener presente el contexto de quién eran los cananitas, quién era esta nación, de dónde vienen, su vida, su cultura, todo, porque la Biblia está lleno con este nombre, ¿no? Está llena desde Génesis en adelante hasta, yo me diría, los profetas menores, se menciona a Canaán, ¿ya? Entonces, algo de ahí yo quiero tomar para entender un poco el contexto en un pasaje bíblico, ¿no? Para que vean la importancia de ir más allá de lo que estamos leyendo, analizar en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico, en un libro de historia bíblica, eh, esto que estamos mencionando, ¿ya? Yo les voy a pedir, por ejemplo, que leamos Jeremías capítulo 19:12. ¿Qué dice Jeremías capítulo 19, versículo 12? Si alguien lo tiene, por favor que lo lea. Jeremías 19:12. Amén. Jeremías 19:12. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Ya. La pregunta es, ¿qué era Tofet? Busquen en Google, googleen, ¿qué era Tofet? ¿No, no era el Valle de Inom, pastor? ¿Perdón? ¿No era el Valle de Inom? Se dice que estaba situado ahí. Mm. ¿Pero qué Ah, era el ya. Esto Tofet? dice, esto dice Wikipedia, una fuente que todos sabemos es muy confiable. Dice así, dice, Tofet es un lugar cercano a Jerusalén donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban niños al dios Moloch quemándolos vivos. Se cree que es un lugar específico en el valle de la Gehenna. Ajá. Mira, ¿ve? Hay que tener cuidado también con eso, porque eh, el valle de Hinnom, ¿no? Lo relacionan con Tofet, pero no es una certeza arqueológica el situar al norte de Jerusalén, en este valle de Hinnom, donde también se dice que le llamaban Gehenna, y lo relacionan con el infierno. La King James, ¿no? Al traducirlo lo traduce como infierno.
¿no? Porque dicen que ahí había fuego constante, había un olor nauseabundo, porque ahí tiraban los animales muertos, un montón de cosas así, ¿no? Y que en ese lugar, en la antigua Jerusalén, no en la Jerusalén del Nuevo Testamento, en la antigua Jerusalén, posiblemente había un Tofet. Tofet, ¿no? Si tú lees, vas leyendo el texto bíblico, te encuentras con eso de qué es lo que es un Tofet. Lógicamente tienes que ir a Wikipedia, tienes que ir a tener información, porque, claro, tú puedes decir, voy a orar a Dios para que Él me aclare, me ayude a entender qué significa Tofet aquí, y buscas en oración, quizás ayunas para que Dios te dé claridad qué significa Tofet, pero no vas a una investigación contextual y puede decir cualquier cosa que no es lo correcto para descifrar esa palabra, para traducir esa palabra adecuadamente. De hecho, es una palabra que en el texto hebreo no tiene una traducción muy precisa, ¿no? Hay ciertos acercamientos, porque hay muchas cosas que en el hebreo original cuesta traducirla tanto al inglés o al español o cualquier otro idioma, ¿no? Hay una transliteración a veces de algunas palabras para entender, ¿no? Lo que se quiere decir, pero no hay una traducción literal real de lo que significa, ¿ya? Y en algunos casos se traducen palabras más de orden, se ocupan más suaves, ¿no? Eso se llama eufemismo, para no eh, mostrar la dureza y la rudeza de lo que el texto quiere transmitir, ¿no? Pero no vamos a hablar acerca de eso, sino que vamos a hablar ahora del TOEFL. Miren, el TOEFL, me fue para allá ahora. Em, esta hipótesis que tienen algunas personas, ¿no? Como este rabino que se menciona acá del siglo XI después de Cristo, dice que esta palabra tiene origen con los tofim. ¿Y qué eran los tofir? Eran tambores. ¿Y por qué tambores? Porque dice este rabino que se tocaban tambores para que no oyeran los gemidos del niño cuando eran quemados por la imagen pagana. ¿Y a qué imagen pagana se está refiriendo? Los romanos van a llamar los griegos el Cronos, el dios Cronos, que deriva de el Moloch, ¿no? Que es esta divinidad, o este Tofet, que es a quién se refiere, ¿no? Y esta palabra también, según este otro personaje que ustedes leen ahí, William Robertson, dice que podría provenir de una palabra hebrea o aramea que significa hogar o chimenea, ¿no? Porque lo relaciona, ¿no? Con esta imagen del Tofet que tiene que ver con una imagen de metal con brazos extendidos, ¿no? Donde su vientre tenía un hueco con fuego y allí tiraban a los niños vivos para ofrecerlo a esta divinidad. Entonces, la Biblia va a relacionar el Tofet con el sacrificio infantil. Y es un tema sumamente tremendo, porque si tú vas a las culturas, eh, acá, las culturas americanas, ¿no? La azteca, eh, sacrificaban niños también y gente adulta. De hecho, ahora último, en parte de Sudáfrica, Ghana, también, han hecho reportes de sacrificios de niños a ciertas divinidades o ciertos actos que hoy día, por la ley, están siendo vetados, pero aún así, en ciertas fechas ponen mucha atención porque hay sectores donde aún siguen sacrificando niños o hijos a ciertas divinidades. Y esto viene del tiempo sumerio, del tiempo cananita. Y por eso eh, Dios ordena a los hebreos de forma muy firme, muy fuerte, destruir esta cultura, ¿no? Esta vida pagana, porque era
una cultura religiosa de el desastre, del horror, hacia algo tan débil en el sentido de la fragilidad, tan inocente como un niño, y sacrificarlo vivo en fuego a una divinidad. Y eso tiene que ver con el Tophet. Y está en la Biblia, hay varios pasajes donde van a encontrar ustedes esta palabra, y la Reina Valera así lo traduce también porque no hay como un equivalente para traducirlo a nuestra lengua, pero hace mención a esta eh, cultura religiosa cananita específicamente de los fenicios, ¿no? Que hay que tenerlo presente cuando se está leyendo el texto. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario de esto? O Sí, quizás pastor, tienen algún otro dato ustedes de algo, pastor, ¿sí? ¿me escucha? Sí, le decía, bueno, por eso le decía, entonces el Tofet tiene que ver con más que nada con los tambores que se hacían en los sacrificios de niños, ¿cierto? Sí, Pero, y eso se situaba en el valle de Hinnom, porque, por ejemplo, en Segunda de Crónica, 33, versículo 6, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaban los tiempos. claro, Eh, y yo también sé, bueno, yo también tengo entendido que ese era el lugar, que claro, pues después lo llaman Gehenna en el Nuevo Testamento, pero claro, era un lugar, pero después, durante el Antiguo, después del Nuevo Testamento, se toma como un lugar, digamos, como un juicio final, pero escatológico, lo que tengo entendido. Y por eso es que Jesús, de hecho, toma el Gehenna, por ese lugar que se hacían sacrificios, pero después lo toman como un símbolo, más que nada, como un símbolo universal del castigo de maldad. De hecho, en Jeremías hace como esa profecía de ese valle, que ese valle se hacía esos sacrificios, y toma esa profecía y lo pone como valle de la maldad. sí, Entonces, más o menos, eso tenía más o menos yo de conocimiento. sí, cierto. Lo que históricamente y arqueológicamente se menciona es que aún no se da con certeza que el valle de Hinnom, ¿no? Y incluso todavía no hay claridad quién era el hijo de Hinnom, esté referido a ese sector de Jerusalén. Se puede tomar, ¿no? En razón de las características que mencionas tú, hermano Giovanni, como otras más, pero para muchos arqueólogos e historiadores no es certeza de que este lugar esté situado en Jerusalén. Y esto también en razón de que quieren despojar a Jerusalén de muchas cosas que son terribles, como este caso, ¿no? Y otros más, pero que hay que mirarlo con cautela, ¿no? Con cautela. Am, Se descubrieron en el año 1979 unos rollos. Los rollos de, incluso este descubrimiento es un descubrimiento que a muchos le llama la atención porque tiene mucha cercanía con lo que dice el texto de Números. En Números, capítulo 6 versículo 24 se habla sobre la bendición arónica, ¿no es cierto? Eh, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Bueno, se descubrieron los famosos rollos de Ketef y Nom en el año 79, 1979, que son los rollos más recientes que se han descubierto, donde está consagrada esta oración y otras cosas más que aparecen allí, pero es el texto del Antiguo Testamento más antiguo que se ha encontrado hasta ahora, porque lo sitúan en el siglo 7 antes de Cristo, incluso más anterior a los rollos de Qumran, que sitúan estos rollos por allá por el año 250 más o menos antes de Cristo. Entonces, lo que han descifrado de estos rollos
descubiertos en ese lugar, los rollos de Ketef y Non. eh, es interesante porque habla incluso parte de los rollos hablan del pacto que Dios estableció con su pueblo. Y lo asombroso es que tiene una relación muy estrecha en cuanto a lo que dice el texto bíblico de Deuteronomio, Levítico y otros más, tan semejante, tan igual. Y fue descubierto en este lugar llamado Inón. ¿Y dónde lo sitúan? Lo sitúan en las afueras de Jerusalén. Al sur, ¿no? Claro, porque como digo, no hay una certeza específica geográfica para decir ese es el lugar de Inón, sino que lo sitúan fuera de Jerusalén, en el sur, en el centro, en el norte, por ahí, ¿no? Pero fuera de Jerusalén. ¿Ya? Así que es muy importante también tenerlo presente como para entender am, tanto el contenido de estos rollos que yo les menciono, como también el lugar geográfico donde se ha descubierto, ¿no? Para darle también más sentido y, y motivar al diálogo respecto al Valle de Inom, ¿no? Y a esta palabra Tofet, ¿no? Que está relacionado con ese lugar, ¿no? O ese valle, o ese sector llamado Inom. Bien, bueno, hasta aquí esto, y ahora vamos a ver las preguntas, lo que les gusta a ustedes, las preguntas. Ya, ahí tenemos. La primera pregunta es, ¿cuál es la segunda gran civilización que el mundo conoció y dónde es nombrada? ¿Qué responde? Yo, pastor. Ya, Eh, la segunda gran civilización que el mundo conoció fue la egipcia, la cual está mucho más documentada que la sumeria. Egipto es nombrado en la Biblia desde muy temprano y lo encontramos ya en la narración patriarcales. ya, la segunda gran civilización que el mundo conoció fue la egipcia, la cual está mucho más documentada que la sumeria. Bien. ¿Y en qué lugar es nombrada? Perdón. Génesis 12. ¿Ya? En las narraciones patriarcales. ¿Cierto? Génesis 12:10, Génesis 21:21 y Génesis 37:25. En Bien. las narraciones patriarcales. eh, sí, hay ahí pasaje donde, bueno, en realidad se menciona bastante a Egipto, ¿no? Así que hay evidencia bíblica para ello. Muy bien. La segunda pregunta. Describe el nombre Egipto y su relación con Génesis 50:11. Yo, pastor. Dígame, hermana Sarita. Ya. El nombre Egipto se deriva probablemente del nombre de Memphis y Ta, la casa del espíritu Ta, a través de la forma griega Aegyptos. Mm, Los antiguos egipcios tenían varios nombres para su país, tales como Kemi, Tierra Negra, y las dos tierras, el Alto y Bajo Egipto. mm. El nombre arábigo moderno para Egipto, Misr, está relacionado con el hebreo Misrayim, una forma dual probablemente para referirse al Alto y Bajo Egipto. La relación con Génesis 50, 11 es etimológica. El nombre hebreo para Egipto, Misraim, quedó sellado bajo el nombre de Abel Misraim para conmemorar el luto por Jacob, demostrando el impacto cultural que Egipto tenía en la región en ese periodo. Así es. Muy bien. Excelente. ¿No? Entonces, hay una palabrita que ustedes cuentan ahí en hebreo, Misraim, ¿no? Que Misraim está relacionado con esta palabra Egipto, el imperio egipcio. Muy bien. Hoy, La- hoy en hebreo se sigue llamando así el país, ¿no?
¿O no? Hoy día, Sí. bueno, sí, muchos lo siguen nombrando así, Mm, claro. Aunque el hebreo bíblico de ese tiempo es distinto al hebreo de hoy, no es el mismo. correcto. Pregunta número 3. Nombre los dioses de la religión egipcia. Yo voy, pastor. Cuéntame, Fernando. La religión egipcia estaba formada por muchos dioses, entre los más conocidos estaba Ra, dios del sol, Osiris, relacionado con la muerte y el mundo de los muertos, Isis, asociado con la maternidad y la protección, Horus, vinculado al cielo y al poder real, Anubis, relacionado con los funerales, Amón, uno de los más importantes. Los egipcios tenían una religión muy compleja y llena de símbolos. Mm, cierto, claro que sí, ¿no? Estaban entonces los dioses locales a lo largo de todo el territorio de Egipto y también los famosos dioses cósmicos, los que mencionas tú, hermano Fernando, ¿no? Entonces, tenían muchos dioses para todo. Interesante, ¿no? Si te dolía la cabeza, buscaba un dios, ya, listo. Sí, Profe, sin discriminar a nadie, ¿no se parecen un poco a la Iglesia Católica? Que tienen santo para todos. claro, o quizás más allá de que hoy día tú puedes ver en la cultura que estamos en este tiempo donde hay muchos dioses. La plata, dinero, un dios. La televisión puede ser un dios. Tú dices, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, aunque un medicamento, ¿no? O me duele la cabeza, me voy a, no sé, a la playa. Eh, Cuando uno toma algo que le quita el lugar a Dios como primero, está haciendo de aquello un semidios a algo, ¿no? En lo cual refugiarte, en lo cual pararte, en lo cual buscar quizás respuestas o soluciones a tus necesidades. Pero siempre para nosotros es Dios. Recuerda que el, el mandamiento dice, no te harás dioses ajenos, ¿no? Tanto arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, nada. O sea, en el fondo está diciendo, no te imagines tú cómo es un Dios, porque tú puedes imaginarte cómo es Dios. Y esa imagen que tú tienes de ese Dios no es el Dios de la Biblia, por lo tanto, esa imagen que tiene de Dios es un ídolo. El Dios real es el Dios revelado en la Sagrada Escritura, no el Dios que tú te imaginas que es. Hoy día dentro del mundo evangélico hay muchos que levantan su propio Dios. Ya, vamos con la número 4, que dice, ¿cuál era el patrón general único que seguía el culto de los grandes dioses egipcios y el contraste con el Dios de Israel? Yo respondo, Yo- pastor. Dale, Israel, dale. Israel, Gracias. muy bien. Sí, bueno, como para hacerlo un poquito más hablado, se trataban a los dioses como si fueran personas, como si fueran reyes humanos. Mm, Entonces se les hacía, digamos, una costumbre diaria en donde prácticamente se les despertaba con ofrendas, se hacían como, por decirlo así, rogativas y cosas muy humanas. O sea, se les lavaba, se les mm, vestía, se desayunaba, por ejemplo, se hacía como una ofrenda matutina. Lo que decía el texto era que, por ejemplo, también comían, entonces hacían como una participación como si ellos fueran una persona más. mm, Claramente eso contrasta con el Dios, digamos, de los hebreos en ese tiempo, Dios de Israel, porque obviamente Dios es autosuficiente, el creador del día, de la noche, del sol, la luna, y está por sobre todas las cosas, o sea, no es un humano más, mm, sino que obviamente él por eso también tuvo que derrotar a todo lo que era la creencia egipcia de ese momento, mm, porque al principio hubo como este golpe, este choque entre divinidades egipcias y entre lo que Dios podía hacer. Pero claramente, a medida que fueron pasando digamos, las plagas y todo el tema en Egipto, obviamente sabemos quién ganó y quién se mostró como el Dios verdadero. mm, Entonces, mm. realmente hay un contraste inmenso. Totalmente. Muy bien, excelente, ¿no? Y qué interesante eso que lo veían como alguien más,
lo vestían, le dejaban el platito ahí, que no se lo comían en el plato, no comían, no sé, que se dejaban ahí, lo vestían, lo peinaban, lo maquillaban, después lo arropaban, como alguien más, ¿no? Y no, Mm. era un ídolo. Entonces, eh, pero para los egipcios era algo muy, muy cotidiano, muy, muy común, ¿no? Eh, este tipo de vida religiosa que ellos tenían. Ok, vamos con la número 5 que dice, describa las complejas creencias de los egipcios sobre la vida de ultratumba y cómo era considerado el faraón. ¿Sí? Las creencias de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte eran muy elaboradas y estaban profundamente ligadas a su religión y a la figura especialmente del faraón. Los egipcios creían que la muerte no era el final, sino una transición hacia la otra vida. Ujú, Y también pensaban que el ser humano estaba compuesto por varios elementos. mm, Y dentro de estos elementos está la fuerza vital que necesitaba el alimento para después de la muerte. Y la personalidad o espíritu que podía moverse entre el mundo de los vivos y los muertos. ujú, Y después también está el espíritu transformado para que alcanzaba la vida eterna. Y mm, para que estos sobrevivieran, el cuerpo debía conservarse y de ahí que los momificaban prácticamente. Era un ritual muy, muy ceremonioso. mm, Y el juicio de los muertos era para ello vital. Y al morir, dice que el alma debía enfrentar el juicio frente a Osiris. mm, Entonces el corazón del difunto era pesado en una balanza frente a la pluma de Mahat, que era otro dios de verdad y justicia. mm, Y si el corazón era puro, el alma podía acceder a la vida eterna. Si mm, no, era devorado por un ser monstruoso y dejaba de existir. mm, También los justos accedían a un lugar ideal llamado el campo de juncos, donde mm, vivían en paz, trabajaban en una versión, ellos trabajaban prácticamente, espera un poquito, mm, en una versión perfecta del mundo y disfrutaban de abundancia. mm. Y el faraón tenía un papel especial en esto y era sagrado para él. Era considerado un dios viviente en la tierra y representante del dios Oro. Y Eh, al morir, dice, se identificaba con Osiris. eh, Eso es lo que ellos creían de la muerte. sí, es cierto, ¿no? Realmente el tema de ultratumba con los egipcios es de película, es de hollywoodense, porque con todo lo que revestían, con todo lo que hacían, ¿no? Con toda la preparación, la ceremonia, pero era algo apoteótico. De hecho, las excavaciones que han hecho en las pirámides y en las tumbas respecto a eso muestran cómo ellos entendían, ¿no? Este viaje en el Nilo. eh, que era la muerte, ¿no? Cruzando el río, y cómo lo abastecían también de alimentos a los muertos, le dejaban muchos alimentos, agua, joyas, porque era una travesía, ¿no? Un navegar hacia otra vida. Y es interesante indagar en eso y ver también que Faraón realmente era un personaje que se las traía, ¿no? Era un personaje, pero era un dios para ellos. Lo que, bueno, así también lo vamos describiendo Mantenía en, el orden cósmico. claro, sí, el faraón se las traía también Pastor, ¿sí? en el pueblo araucano está más o menos esta costumbre, Mira, porque le echan las joyas, las pertenencias y le colocan alimento también eh, en el féretro y de ahí lo entierran con todas sus pertenencias. cierto, cierto. Hay varias similitudes en cultura fuera de allá de la Europa o el Medio Oriente que de alguna manera están relacionadas también con nuestro continente, de hecho, las pirámides, ¿no? Y lo que significaba para la cultura maya, la cultura azteca, el tema también de la muerte y la vida, ¿no? Y lo que rodeaba a aquellos que eran los líderes, ¿no? Los reyes, los gobernantes, que eran realmente como verdaderos dioses.
Perfecto, muy bien. Vamos con la número 6 que dice, ¿quiénes eran los cananeos, su ubicación y qué debían hacer con ellos según Deuteronomio 7:2? Esta es la última pregunta que me voy a Oh. hacer. Ya, adelante. Eran los habitantes de Canaán que vivían en la costa, en la zona oeste de la tierra de Palestina. Eh, Y según la palabra del Señor en Deuteronomio 7:2, luego de derrotarlas había que destruirlas del todo, no hacer con ellas ningún tipo de alianza y no tener ningún tipo de misericordia. severo, ¿no? La Y sentencia que se da ahí con los cananitas. ¿Y por qué? Bueno, en parte ya hemos visto como al principio vimos el tema de Tofet, ¿no? Habían otras cosas tan tremendas como, por ejemplo, cada vez que ellos construían o hacían una casa nueva, tenían lo que llamaban los sacrificios de fundación. ¿Y qué eran estos sacrificios? Que entre paredes dejaban un hueco y en ese hueco ponían a un niño o a un preadolescente vivo, porque según su creencia, el alma y el espíritu de ese niño, de ese joven, iba a cuidar la casa. Entonces, en las casas que construían, y eran varias, ¿no? Los edificios, había un lugar donde ponían allí a un niño vivo. Entonces, junto con el Tofet y otras cosas más, por ejemplo, las diosas que tenían a Cera, eh, era todo un prostíbulo eso, ¿no? Una vida, pero tremenda la que tenían los cananitas. Eh, y claro, Dios frente a esa costumbre, frente a ese tipo de vida, no, no, esto no. Y permanentemente ustedes ven que a los hebreos se les llama no contaminarse, no casarse con ellos, no acercarse a ellos, para no contaminarse justamente con esas costumbres. Pero el pueblo hebreo era tan obediente que hizo todo lo que Dios le pidió, ¿no es cierto? Y se fue por el camino derechito a disfrutar de las bondades de Dios cuando en realidad no fue así. No, no fue así. Y eso para hoy día también yo creo que está permanentemente esa advertencia que Dios nos da a nosotros hoy. Tener cuidado con lo que vemos en el mundo. Recuerden, Judas, el libro de Judas dice, ¿no? Después de escribir a los neumatocai y los psiquicoi, que eran estos adversarios del cristianismo en ese entonces, dice que debemos preocuparnos aún de la ropa contaminada, ¿no? De estos paganos, para no contaminarnos con ellos. No nos está diciendo que nos aislemos, que nos vayamos a los cerros a vivir, no. Nos advierte a no seguir esas costumbres, porque traen destrucción y no son gratas a los ojos de Dios. Profesor, ¿sería como una hipérbole eso no? ¿Perdón? ¿Sería como algo, como una hipérbole esa lectura? No es algo literal. O sea, claro, Oh, hipérbole ya es una cosa que tiene que ver con algo tremendo, como por ejemplo cuando fueron los espías a ver la tierra prometida, llegaron diciendo, las paredes llegan hasta el cielo, ¿no? Esa es una hipérbole, una exageración, pero Judas no habla de una exageración, ¿no? Habla de claro. una advertencia real de no contaminarnos en el sentido de sus costumbres, ¿no? Su vida, su manera de entender, ¿no? Su relación con, incluso con las personas, ¿no? Y con Dios especialmente. Bien, queridos hermanos, me parece que ya llegó el pastor Cristian, ¿no? O está en Canaán. ah, Pastor, si ¿me permite un segundo por mientras que llega de Canaán, el cananita? Ah, no, ahí está. Ya. Las guaguas fundacionales, Mm. me tocó verlas en Bolivia. ¿Sí? Es una costumbre que todavía existe. Si Mira. ustedes pueden googlear los cementerios de no. elefante, emborrachan a las personas y mientras están vivas las tiran en el cemento de los edificios. Wow. Entonces, para poder hacer el sacrificio que corresponde,
y hay un llamado también a no participar de eso, pero es algo que existe hoy día, año 2026, digamos. Mira, No es algo ajeno, tremendo. una costumbre a la que hay que Igual, erradicar. igual No, es no es una curioso que, hipérbole. sí, no, digo que igual es curioso que esas costumbres antiguas, entre tantas otras, existan a ambos lados del Atlántico, seguro en Asia hay de eso también, Mm, y que subsistan por tanto tiempo y que reaparezcan, ¿no? claro. Y sigue vigente el llamado bíblico, la advertencia que nos da el Señor, ¿no? Cuidado con eso.